buen día amigos, bienvenidos nuevamente a CREE. Bueno, pues como ya anunciamos con el programa de Moisés, seguimos con el tema de la Torre de Babel. Es un tema no demasiado extenso, también se trata en el Antiguo Testamento. Y nos está acompañando Marcelino Ramírez para explicarnos sobre ese tema. Bueno, Marcelino, bienvenido otra vez y háblanos del tema de la Torre de Babel. ¿Qué ocurrió? ¿Existía este Dios colérico y vengativo y que llevó a los hombres a que hablaran múltiples lenguas y no pudieran seguir construyendo esa torre que amenazaba el poder de Dios? Bienvenido. Bueno, gracias Fernando, gracias a Dios y gracias a ti y un gran abrazo para todos desde Mérida, Venezuela. Bueno, mire Fernando, el caso es el siguiente, ¿no? Pues eso sí es bastante distorsionado, ahí sí hay una gran distorsión, porque los reveladores del libro de Durantia expresan que una de las razas más avanzadas que surgió fue hace 200.000 años con la rebelión de Lucifer. Dice el Génesis y la Biblia, y los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y procrearon con ellas. Efectivamente, a partir de allí se formó una octava raza que fue denominada la raza de Nod, porque uno de los líderes superhumanos que apoyaron la rebelión, llamado Nod, liderizó esa mezcla entre superhumanos y humanos, y más o menos, y esa fue una raza que se fue tornando numerosa. Unos 50.000 años después de la muerte de Nod, este líder, hace aproximadamente unos 150.000 años, entonces los descendientes de esta raza, estas tribus allí descendientes, decidieron hacer una especie de monumento, una gran torre para de alguna manera dar la pauta de toda esta gran civilización de esa raza. De manera de que ellos, no olvidemos que Dalmatia se había instalado cerca del Golfo Pérsico. ¿Qué es Y ellos Dalmatia? quisieron... ¿Qué es Dalmatia? Explícanos eso primero. Dalmatia fue una ciudad que se construyó con el más alto avance, aunque las casas eran de ladrillo, fue el más alto avance de la época y se le colocó el nombre de Dalmatia en honor a Daligastia, el compañero del príncipe planetario. Daligastia era su asociado y era de la orden Lanonandec secundario, igual que Caligastia, que era Lanonandec secundario, el príncipe. De manera pues que entonces se le colocó Dalmatia, pero esa ciudad se fue hundiendo, ¿no? Entonces quedaba cerca del Golfo Pérsico. Y ellos muy posteriormente, con este deseo de construir ese gran monumento, esa enorme torre, que fuera la más elevada de todo el planeta, entonces para dar lugar pues a esa raza extraordinaria, esa base, ese recuerdo de esos grandes hombres de esa raza, entonces trataron de ver cómo la hacían en un lugar donde no estuviera tan amenazada por estas acciones del mar que de alguna manera producían situaciones de hundimiento, de inundaciones, etc. Y comenzaron hace unos 150.000 años este proyecto. Fue un proyecto por un descendiente de Nod llamado Bablot, así se llamaba. Y fue un genio arquitecto este hombre. Y entonces se pusieron de acuerdo las tribus y trataron de empezar a construir esto durante un cierto tiempo. Y estas construcciones en un momento dado se pararon por desacuerdos entre ellos. Una vez que hubo esos desacuerdos, convocaron a las distintas tribus, uno tenía una opinión, la otra tenía otra opinión, la otra agrupación tenía otra opinión, algunos opinaban que era para darle ese realce a la raza y para que esa raza tuviera allí un recuerdo extraordinario, otros que no, que era para los efectos de confirmar lo que tiene que ver no solamente con la raza, sino también con este mensaje que de alguna manera ellos traían, pero otros comentaban de que no, que más bien esa torre debería ser como para los efectos de
reconocer el error que cometieron, la rebeldía que cometieron al apoyar al enemigo, al príncipe caído en vez de a Dios. Entonces hubo tal desacuerdo que se enfrentaron allí en una guerra entre ellos. Los dirigentes que eran religiosos se huyeron, se apartaron, pero los otros se enfrentaron a una guerra y se aniquilaron entre ellos mismos, de manera que no se pudo continuar esto, ¿no? Esa es la causa por la cual... El tema de las distintas lenguas en realidad no es que pasaron a hablar lenguas diferentes, sino simplemente tenían opiniones diferentes de por qué debía conseguir construyéndose esa torre. Y eso los enfrentó entre ellos. Eso sí, es básicamente la información. Sí, Ahora, lo de las distintas lenguas fue ajá. mucho antes. Los reveladores dicen que las distintas lenguas tienen que ver con la dispersión, miles de años antes, con la dispersión de los primeros humanos. Esa fue la causa de las distintas lenguas. El hecho de que un grupo se fue para un lado, se fue para otro, pero no tiene nada que ver con las torres de Bablot. Luego, en un tiempo posterior, este lugar se llamó Bablot con D, Bablot, en vez de Bablot, que finaliza en T, es Bablot, y posteriormente se conoció como Babel. Hace unos 12.000 años se intentó por parte de estos descendientes la reactivación de esta torre, y sobre las ruinas existentes se intentó la reconstrucción de esta torre por parte de estos descendientes, pero el hecho de la pompa, el hecho de ese anhelo, que todo se fue abajo, no se logró esa reconstrucción. Okay. Y muy posterior, Espera un momento, Marcelino, porque algo no me queda muy claro. Tú dices que la primera torre de Bablot, que hoy en día se conoce como Babel, la primera torre de Bablot se construyó en las cercanías del mar, del Golfo Pérsico, en la ciudad de Dalmatia, la cual hoy en día está bajo las aguas. Digamos, para nuestros oyentes, nosotros creemos que el punto de la ciudad de Dalmatia está en la desembocadura de los ríos Éufrates y Tigris, en el río, en el mar, en el Golfo Pérsico, pero está bajo las aguas. Ahora, esa primera torre de Babel fue destruida por causa de la guerra entre estas diversas facciones cuando estaban decidiendo cuál era el motivo por el que debían hacerla. Bueno, probablemente, de acuerdo a lo que expresan los reveladores, esas construcciones quedaron allí. Sin embargo, eso se fue deteriorando en el tiempo porque no fueron continuadas. Y no olvidemos que esas torres las hicieron en un lugar más apartado, no exactamente donde estaba la ciudad de Dalmatia, porque ya la ciudad de Dalmatia estaba hundida, estaba sumergida. Entonces la hicieron en un lugar pues, cercano a la Mesopotamia, cercano a ese valle del Éufrates, pero más apartado del peligro del mar. En todo caso, esas ruinas continuaron allí y dicen los reveladores, continuaron por más de 100.000 años esas ruinas ahí. Claro, continuaron por unos 130 y pico de mil de años, más de 130.000 años, esas ruinas, las ruinas. Y sobre esas ruinas, unos 12.000 años atrás, entonces estos descendientes quisieron reconstruir la Torre de Babel, pero no lo lograron por todo es decir, por esa pompa, por ese afán, todo lo que es vanidad y todo lo que tiene que ver con cuestiones de orgullo, pues eso pues sí cae por su propio peso y no se logró la reconstrucción. No obstante, unos 6.000 años antes de Jesús, los sumerios, los descendientes de los anditas, esa combinación de la raza de Enoc con la raza de Adán y Eva, que se llamaron anditas y que luego vinieron a constituir los sumerios, también intentaron una construcción, ¿no? No habla que sobre las ruinas, pero sí en la tierra de Babel, ¿no? Pero no, tampoco hicieron nada que tenga que ver con esa torre. Lo importante es que no tiene nada que ver con lo de las lenguas. Lo de las lenguas fueron miles y miles de años anteriores, cuando las primeras tribus que surgieron en el planeta y que cambiaron de lugar y esa dispersión produjo
nuevos dialectos, produjo nuevos idiomas, produjo nuevas lenguas. Entonces, nada que ver con la Torre de Babel en cuanto a las lenguas. Claro, mira, pareciera que desde el punto de vista del libro Durantia, pues la Torre de Babel es básicamente una historia que ellos narran. O sea, algo que no tiene como tal, me da la impresión, una enseñanza de orden espiritual o una enseñanza de carácter trascendente, sino una enseñanza de orden histórico o social. ¿Por qué crees que en la Biblia quisieron darle ese enfoque espiritual o trascendente, en mi opinión, completamente distorsionado? Pero en fin, ¿por qué crees que haya pasado eso? Bueno, ya comentamos en el programa pasado de Noé, ese invento, ¿no?, del diluvio universal, ¿no? Entonces, no olvidemos que en aquella época incluso los hebreos no tenían un lenguaje escrito. En el año 900 todavía les costaba, ellos se valían del alfabeto de los babilonios, ¿no? Para poder, luego fue que tuvieron ya un lenguaje escrito. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, todo ese tipo, el hecho de la vanidad, el hecho de un pueblo elegido, el hecho de todo que tiene que ver con un Dios que está con ellos, ese hecho pues hizo este tipo de distorsión para levantar el ánimo de ese pueblo elegido. Igual, pues, piensa Marcelino que pasó con la Torre de Babel, que tiene mucho que ver, y de acuerdo con los reveladores, con la vanidad. Eso es más que todo la vanidad que estuvo allí presente, Sí. pero que ellos, los bíblicos, los utilizaron para de alguna manera dar a entender que Dios seguía allí castigando y elevando a ese pueblo elegido. Cuando se portaba bien lo elevaba y cuando se portaba bien lo castigaba. De manera pues que los reveladores están firmemente claros y lo confirman, de que Israel, aunque sí, efectivamente Abraham fue elegido, Abraham no fue necesariamente Israel elegido como pueblo, porque Dios no tiene pueblos predilectos, ¿no? No hay Dios, todos los pueblos son tan importantes para Dios como Israel, como el Obviamente, todos los pueblo pueblos al hebreo. final son hijos de Dios también. De tal manera que pensar en el pueblo elegido como un pueblo especial pareciera, pareciera incorrecto. Bueno, pues nada, llegamos ya al final de esta entrevista, amigos. Muchísimas gracias por su compañía. Espero que les haya ilustrado y gustado este programa. Marcelino, pues unas palabras finales de tu parte. Bueno, como hicimos en algunos programas anteriores, les pedimos que nos dispensen a todos nuestros hermanos bíblicos. No olvidemos que tanto los judíos, los hindúes, los budistas, los mahometanos, los cristianos, en todas las religiones, somos todos hermanos, bautizados o no, hermanos. Así que ese mensaje muy fraterno para ustedes, y es que nos disculpen que no hayan coincidencias entre el libro Durantia y la Biblia en algunos aspectos. En muchos otros los hay. Y gracias nuevamente pues a Dios, a sus ángeles y a ti, Fernando, por esta cooperación tuya para que otros se beneficien de esta enseñanza. Que Dios y sus ángeles sigan bendiciendo. Amén. Muchísimas gracias, Marcelino. Y bueno, amigos, pues será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.